por sus intervenciones. Vamos a continuar estudiando el tema que venimos desarrollando este tema. Y muchas gracias, hermano Saúl, por el himno que entonó, porque hoy vamos a empezar a hablar de eso. Vamos a hablar de el Amén, poder hermano. en Dios, el poder del Espíritu Santo. Vamos a empezar a hablar de eso. Y yo quiero que ustedes estén muy atentos y quiero pedirles el favor de que a la medida posible participen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla. Siéntase con la libertad, con la confianza de hacerlo, porque de aquí vamos a poder nosotros basar mucho de la fe cristiana y de lo que realmente nosotros pensamos, creemos y aceptamos bíblicamente como la obra del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que todos estemos muy atentos y me levantan la mano o simplemente abre su micrófono y me dice, hermano, yo ya miro quién es y ya puedo de pronto terminar la idea y darle la palabra o le doy la palabra en ese momento, ¿de acuerdo? Vamos entonces, voy a compartir la pantalla que tengo acá. Listo. Entonces, estábamos viendo el Espíritu Santo, o estamos viendo el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Y hemos visto hasta el momento que el Espíritu Santo estuvo presente en la vida del ministerio de Jesús desde su concepción. Vimos que Jesús fue ungido, fue lleno y fue guiado por el Espíritu Santo. Hoy vamos a empezar a ver el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de eso que vamos a empezar a ver, el poder del Espíritu Santo, ¿qué se le viene a la cabeza? 2, 3 de ustedes que muy rápido me digan, abran su micrófono y me digan, hermano, para mí el poder del Espíritu Santo es esto. Así. No todos a la vez. Acompañante. Acompañante. El poder del Espíritu Santo es acompañante. Nuestra fuerza. ¿Perdón? Edil, ¿qué dijiste? Nuestra fuerza. Nuestra fuerza, muy bien, hermano Edil. ¿Y otro más? Todopoderoso. Nuestra consolación. ¿Cómo, Lucía? Nuestra consolación, nuestro consuelo. El consolador. ¿Y alguien más había dicho algo? Todopoderoso. Todopoderoso. Muy bien. Pues sí, cuando pensamos en el poder del Espíritu Santo, pues nuestro ayudador. Nuestro ayudador. Pensamos en ese tipo de cosas, pero ¿a poco no se les vino a la cabeza también cuando piensan en el poder del Espíritu Santo en milagros? ¿No se les pasó por ahí por la cabeza? El poder del Espíritu Santo, milagros. Sí, el milagro. Sí, ¿Sí? milagros, hacer cosas extraordinarias, adivinaciones, todo ese tipo de cosas que hacían antes. Hermano, el milagro, porque hay una señora que también se llama Milagro. Sí, el milagro, está muy bien. Esa sí está muy bien, esa aclaración. Muy al lugar la aclaración, José Edil. Es que muchas veces nosotros confundimos el poder con el don del Espíritu Santo. Puede ser. Vamos a ver cómo desarrollamos esto. ¿Listo? Vamos a volver a compartir la pantalla. No, pero antes de compartir la pantalla, díganme ustedes qué es poder. No se vale googlear, Daniel. Ni lo estoy haciendo. Yo dije, él la googlea. La voy a bloquear ahora. ¿Qué es poder? Poder no es ordenar, mandar. Esa es una forma de poder. Sí. El que tiene poder puede mandar, puede ordenar. Capacidad de hacer algo. La capacidad de hacer algo. ¿Qué más podrá hacer poder? Líder. Liderar. La hermana... Que tiene Alejandra, autoridad. ¿cuál es el nombre de la hermana que se conecta desde el iPhone? Damaris, Que tiene autoridad. Que tiene autoridad, muy bien. ¿Cómo es que se llama? La hermana de allá de Houston, que se conecta desde iPhone. Hermana, ¿me recuerda su nombre, por favor? La hermana Daisy. La hermana Daisy, muy bien. La hermana Daisy colocó acá en el chat que el Espíritu Santo es el paracleto, el consolador. Muy bien, hermana, muchas gracias. Bueno,
Vamos En a la ver. definición, en la definición en Google dice tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Estar en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Ok, vuelve a leer la definición de Google. La primera dice tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Y la segunda es estar en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Ok, perfecto. El poder como tal es como, pues a mí se me viene a la cabeza, es como algo milagroso, como algo extraordinario que no tiene capacidad de hacerlo nadie más, como por ejemplo un superhéroe que tiene cosas así, por ese estilo. Ok, vamos a mirar primero, para poder entender qué es el poder del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir qué es poder, porque si no sabemos qué es poder, entonces no vamos a poder, ¿no? Valga la redundancia. Entonces vamos a mirar a ver qué tenemos por acá. Dice, el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, no. El poder del Espíritu Santo, ¿qué es? El poder se define como, uno, la capacidad de actuar con eficacia. Eficacia, del latín eficacia. La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o que se desea tras la realización de una acción. Entonces, ¿qué es poder? Es solamente lograr conseguir el resultado que estábamos esperando. Y hay otra definición de poder que dice que es la capacidad de dirigir o influir en el comportamiento de los demás o en el curso de los acontecimientos. Entonces, miren esa segunda definición de poder. Es la capacidad de dirigir, guiar, pero me gusta esta parte, o influir en el comportamiento de los demás o en el curso de los acontecimientos. Estas dos cosas, estas dos definiciones, nos dan el resultado de poder. Pero esas dos estas dos definiciones describen con precisión el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Debido a que el poder del Espíritu Santo es literalmente el poder de Dios, la capacidad de actuar e influir, la capacidad de actuar e influir es infinita, ilimitada y eterna. De esta manera, el poder del Espíritu Santo es diferente a cualquier otro tipo de poder. Entonces, nosotros no podemos comparar el poder del Espíritu Santo con ningún otro tipo de poder al que nosotros podamos conocer. Menciónenme para ustedes quién es el tipo más poderoso en la actualidad. No se vale Jesucristo, estoy hablando de seres humanos. ¿Poderoso en riqueza o qué? Que ostente poder de alguna forma, que uno diga, uno puede decir, este tipo es poderoso. Ahorita el poderoso es Biden. ¿Quién dijiste, Elizabeth? Kim Jong. Ese no es el de Corea. Ese mismo. Ese mismo. El único chino gordo que yo conozco. El Sí. chino gordo. Putin. Chino gordo y maluco. Ah, no, yo no sé si maluco, tú lo he probado. El presidente de China y el presidente de Rusia. Sí. Ok. ¿Alguien más? Bill Gates. Donald Trump, tipos No, dicen ya que es no. poderoso. Ya no. Ah. Bill Gates. Es Biden. Hasta hace un mes lo era. Edil, no te estoy entendiendo. ¿Quién? Es el presidente Biden. Biden, ok. viejito. John Biden, ok. Ya. Bill Gates. Bill Gates, por ejemplo. El tipo es poderoso. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, el tipo que nos tiene a todos clavados con las redes sociales, ¿no? El que dominó al mundo con tan solo una pantalla. El que dominó el mundo con tan solo una pantalla. Quiero mencionar un nombre, pero no sé. Donald Trump, por Donald el Trump, dinero.
Muy bien. Por el dinero. Sí. ¿A ustedes qué les parece el señor Nicolás Maduro? Que os cuide. No me hable de ese. No nombre esa mala palabra que en esta sala. Solamente para orar por su Prohibido, alma. la verdad. Solamente para orar por su alma hablamos de él. Ok, pues miren, todos los que hemos mencionado, incluso el que yo mencioné, de alguna forma ellos ostentan poder, ¿sí o no? Sí. Bueno, cada gobernador de cualquier... Cada gobernante ostenta un poder. Los ¿cómo se llama esto? Las personas muy ricas ostentan algún tipo de poder. Los famosos, no mencionaron a ningún famoso. ¿Quién es el Pulpo Saldarriaga? No tengo ni idea. Beatriz, ¿quién es el Pulpo Saldarriaga? Como que no sabe, usted no ve noticias. Ese es el hombre más buscado del mundo. El hombre más buscado del mundo que controla prácticamente toda la mafia. Es el que Ok. Ni siquiera sabía de él yo. Pancho Villa. Realmente ni el tipo es famoso porque yo... ¿Cómo se llama? Pancho Villa. El Pulpo Pancho Villa. yo nunca había Ok. escuchado Lo que de él. pasa es que mantiene muy camuflado, pero sí realmente es muy buscado. Realmente, pero realmente es que yo no veo noticias, entonces Sí. esa es la realidad. Pero miren, todas estas personas que ustedes mencionaron y muchas personas que ustedes conocen o han oído, ostentan algún tipo de poder. ¿Ustedes qué creen? ¿Las personas famosas tienen poder? Todo el que tenga Claro. influencia. Todo el que tenga influencia. Inclusive Ahora hay una profesión nueva. Sí, esa profesión, la de los influencers. Los youtubers. Sí, esa profesión que uno dice, ¿y por qué razón? ¿Cierto? Todo el que tenga algún tipo de influencia, podemos decir que tiene poder. En el mundo, y especialmente en la América Latina y en todos los países en subdesarrollo, cualquiera que tiene un peso de más ostenta algún tipo de poder. Sin embargo, mis queridos hermanos, todos esos poderes son limitados. La historia de Colombia, la historia reciente de Colombia, tiene, es una historia trágica, es una historia de violencia, pero aquí por allá en la década de los 80, los 90, hubo un tipo que literalmente puso el gobierno de este país de cabezas y al mundo. Pablo Escobar Gaviria. Estoy hablando del señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sin embargo, con todo y lo poderoso que él y todos los que han venido después de él y los que hubo antes de él, y si salgo de las fronteras colombianas, pero todos los que han seguido su legado, el Señor de los Cielos en México, el Chapo Guzmán allá en México, pues ellos han sido, ¿qué? Han tenido poder, ¿sí o no? Sí. Lo han tenido. Ujú, ujú. Han tenido el poder para sobornar, para comprar conciencias, para hacer muchas cosas, para tomar la vida de muchas personas. Sin embargo, ninguno de los que hemos mencionado, de los que podamos mencionar, ni el mismísimo Spider-Man, ni el mismísimo Iron Man, tienen un poder como el del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer, pero no solamente tiene la capacidad de hacer, sino también la capacidad de influir en las vidas y en los acontecimientos. Si ustedes quieren ver el poder del Espíritu Santo, remítanse a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y con qué creó Dios los cielos y la tierra? El poder de la palabra. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con el poder del Espíritu. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios. Entonces, aquí es donde vamos a entender que el Espíritu Santo es todopoderoso. Por eso no podemos comparar
el poder del Espíritu Santo con ningún otro tipo de poder, porque nadie lo iguala. El poder del Espíritu Santo se vio por primera vez actuando efectivamente en el acto de la creación, ya que fue por su poder que el mundo llegó a existir. Dice Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué más pasó? ¿Dónde más vamos a ver el poder? El poder creativo del Espíritu Santo se ve en la creación de una nueva vida en los creyentes, que produce seres espiritualmente vivos a partir de aquellos que alguna vez estaban muertos por su pecado. Juan capítulo 3, versículo 6 dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Cómo vamos hasta acá? Dígame cómo vamos hasta acá. Con esta larga introducción del poder del Espíritu Santo. Bien. Bien. ¿Sí? Bien, bien. Por favor, participen, háganme en alguna seña, porque normalmente por pedagogía se entiende cuando están así tan calladitos, o es que todo quedó muy claro, o es que no han entendido nada, y la gran mayoría de veces es la segunda opción. No se ha entendido nada. Les voy a hacer una pregunta, y quiero escuchar, hoy quiero escuchar a los hermanos que normalmente casi nunca escucho, ¿sí? Entonces le voy a pedir el favor a Daniel, le voy a pedir el favor a Beatriz y a Yaferni, que son los que más participan, que esperen un tantico a ver si animamos a otros voluntariamente a participar, o si no me toca ya preguntarles de aún. Sí. Como en la Pero escuelita. No se vayan. Como en la escuelita. como en la escuelita, muy bien. Ahí está mi hermana Alba Herrera, le podemos preguntar. Sí. ¿Dónde está la hermana Alba Herrera? Hermana Alba Herrera, levante ahora su micrófono, porque ya el hermano José Dil dijo que usted iba a responder. Ni Yo le siquiera doy sabía el permiso. preguntar y él ya la endosó. Él la apalancó. ¿Sí? ¿Cuál es la hermana Alba Herrera? ¿Dónde está la hermana Alba? Hermana Alba, buenas noches. Tiene AB 2020. AB 2020. ¿Cuál es 20? Mi hermana en carne y está de cumpleaños, así es que hágale una pregunta. Le tocó pregunta hoy, ¿sí ve? Ok, hermana Alba, ¿cómo está? Por favor, abra su micrófono. A petición de su hermano. ¿Qué te hiciste, Alba? Oh, aquí está, solamente que no abre el micrófono. Bueno, ay, ves que por aquí también está Elizabeth Tavares. Elizabeth, usted también está ahí entre los... Estoy en banca, estoy banqueada. Exactamente, eso, hoy no vas de titular, muy bien. Bueno, ya vamos a preguntarle a la hermana Diana Giraldo. Hermana Diana Giraldo, por favor, abra su micrófono y nos responde a la siguiente pregunta. Hermano, ¿qué pasó? Contésteme la siguiente pregunta. Pues ya es claro que el Espíritu Santo es todopoderoso, ¿cierto? Eso lo dejamos claro. La pregunta, hermana, es muy simple. Acabamos de leer en Juan capítulo 3, versículo 6, que lo que es nacido de carne, voy a volver a leer el texto porque no lo quiero parafrasear. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Según esto que estamos leyendo acá, hermana Diana Giraldo, ¿nosotros qué venimos siendo? Espirituales del espíritu. Nosotros somos espirituales. Muy bien. Ok. ¿Quiénes están de acuerdo con la respuesta de la hermana Diana? Levanten la mano. Háganme en alguna señita, los que están de acuerdo. ¿Sí? Ok. Yo también estoy muy de acuerdo, hermana. Así es. Amén. Esa es la respuesta correcta. Ahora necesito un voluntario para la siguiente pregunta. Baje la manito, Elizabeth, en este momentico. ¿Y quién va a ser el voluntario de la siguiente pregunta? Quiero una mano arriba de los que, ahora sí el que sea. ¿Quién quiere responder la siguiente pregunta? El hermano José Jesús Sotolongo. Muy bien. Abra su micrófono, hermano Jesús.
Ok, hermano. Entonces, todos estamos claros, todos estuvimos de acuerdo con la hermana Diana de que nosotros somos seres espirituales. ¿Sí? La pregunta es, siendo seres espirituales, sin tener la totalidad del poder del Espíritu Santo, ¿es el cristiano un ser poderoso? Vuelve a repetir, por favor. Siendo que somos espirituales porque nacimos del Espíritu, ¿es el cristiano un ser poderoso? Sí. Sí. El hermano dice que sí. Muy bien, hermano, muchas gracias. Quiero escuchar otra respuesta a la misma pregunta. ¿Es el cristiano un ser poderoso? Yo diría que sí, Sí. solo que no sabemos usar ese poder, pero el poder lo tenemos. Ok. Sí, nosotros somos, ojo, no somos todopoderosos. No somos todopoderosos porque el único que es todopoderoso es Dios. Para el tema del estudio del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros sí somos poderosos. Ustedes saben qué es lo que pasa. ¿Quieren saber qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Que no nos tenemos fe a nosotros mismos. Muy bien. Yo no quería utilizar la palabra fe, hermana Luz, pero es la verdad. A nosotros nos está faltando creer en nosotros mismos. Hay una canción que Yo creo que en parte es creer las escrituras y creer en Dios. Sí, hermano Daniel. Verdaderamente sí, porque la escuchamos y Sí. como que creemos que la creemos y muchas veces no es que la creemos, sino como que está ahí resonando, pero que no la interiorizamos. Daniel, lo que pasa es que cuando yo nazco del Espíritu, de aquí es donde viene una pregunta que cada uno debería responderse. Esa no me la respondan, se la voy a hacer, pero para que cada uno como que la piense, la medite. Es, ¿usted se mojó o usted renació? ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Dónde está Elizabeth Herbes? Presente. ¿Cuándo fue que usted se bautizó? ¿Cuándo fue que usted se bautizó? Hermano, ¿por qué le pregunta? ¿Por qué le gusta preguntarme? El 26 de agosto del 2004. María, es que qué memoria. Ok, te voy a colocar en el ejemplo solamente. Elisa, no lo tienes que responder, ¿sí? Pero respóndete a ti misma y cada uno responda pensando en la fecha de su bautismo. ¿Usted ese día se mojó o renació? La respuesta a esa pregunta, mis hermanos, la respuesta a esa pregunta va a ser clave y determinante de aquí en adelante para lo que sigue. ¿Por qué razón? Porque cuando yo nací de nuevo, si yo nací del Espíritu, es porque yo creí la palabra de Dios y obedecí la palabra de Dios que me lo colocaron acá en el chat que había que obedecer. ¿Sí o no? Sí. Así es. Yo oigo y lo que oigo produce en mí ¿qué? Fe. Fe. Y obediencia. ¿La fe me lleva a qué? A la obediencia. Obedecer. A obedecer. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. Sí. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Amén. Y me bautizo cumpliendo el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Según 1 Corintios capítulo 15. Muerte, Hermana Blade, ¿usted quiere responder esa pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, cuando yo oigo la palabra, Daniel, escucho la palabra, eso produce en mí ¿qué? Fe. Y la obedezco y hago la representación del Evangelio, es decir, muero,
soy sepultado y resucito. En ese resucitar, Jesús no lo llamó en Juan, resuciten. ¿Saben cómo lo llamó? Renacer. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando llegamos a este punto, aquí ya, al tiempo que tenemos nosotros, no se trata tanto, hermano Daniel, no, es que tenemos que creer en la palabra. Si ya renaciste, ya hiciste lo más difícil. O sea, tenemos que seguir creyendo en la palabra. Pero nos está faltando, como nos decía el hermano Cruz, es el Cruz Hernández, ¿Cruz qué? Hernández, sí. El hermano Cruz Hernández ayer. Nos hace falta practicar. Confiar. Pero es que para poder practicar, hermana Luz, nosotros necesitamos confiar, ¿sí? En que Dios nos ha dotado. Dios nos dio, Dios nos llenó. ¿Recuerdan la promesa de Jesús en Juan 14? Bueno, Jesús en Juan 14 empieza a hablar con sus apóstoles, les dice que a la iglesia le convenía que Jesús se fuera. ¿Por qué? Para que llegara el Consolador. Para que llegara el Paracletos. ¿Sí? ¿Y qué iba a hacer el Paracletos? ¿Qué iba a hacer el Consolador? Guiarnos e interceder ante Dios por nosotros. Pero iba a estar con nosotros. Dios no nos iba a dejar solos. Ese es el punto. Entonces, el problema nuestro, y acá la hermana, ay, por favor, vuélveme a repetir el nombre que se me olvida. ¿Cómo es la hermana Daisy? La hermana Daisy, ok. ¿Ves? Yo hago una asociación, listo. La hermana Daisy dice que nos iba a, ya se me fue aquí, ya veo acá. Nos iba a guiar y nos iba a recordar todas las cosas. ¿Y para qué nos tienen que recordar a nosotros todas las cosas? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es que nosotros necesitamos que nos recuerden las cosas? Porque nosotros todos para que no se nos olviden. Para que no se nos olviden. No, Pero porque estamos muy distraídos con las cosas del mundo. Y no solo eso, sino no es solo para que no se nos olvide, sino porque las escuchamos pero no las entendemos, no las digerimos, no las captamos. Entonces nos las recuerda y nos da entendimiento. Ok. Piensen en un suceso así donde, hablando del pueblo de Israel, piensen en un suceso que uno diga, o sea, el suceso en la historia del pueblo de Israel, que usted personalmente diga, si yo hubiese vivido eso, mi fe hubiese sido así de fuerte. ¿Qué suceso? Mar Rojo. La apertura del mar. O sea, para mí, yo estoy muy de acuerdo con mi hermano Daniel. Ese es uno de los eventos. Lo que es eso. Y la toma de Jericó. O sea, yo digo, el Señor hizo esto, el Señor hizo esto, y yo creería permanentemente. O sea, ellos lo vieron. O sea, imagínense, solamente imagínense en el cuadro. Ustedes son el pueblo de Israel. Vienen caminando, vienen huyendo, no vienen caminando. Ustedes vienen como trotandito a paso redoblado porque ustedes vienen saliendo de Egipto. Estuvieron 400 años allá de esclavos. No tienen 400 años, pero nacieron siendo esclavos ya. Hay un evento ahí y es que sale el faraón con el ejército detrás. Viene el faraón. Van 3 millones de personas aproximadamente.
y viene el ejército. A esos son más, pero es que estos vienen con caballos, estos están armados y estos van con la ropita. No tienen nada más. Y llegan y se encuentran un obstáculo pequeñito, chiquitico. Una bobada, como decimos nosotros aquí en Medellín, una bobada, solo una bobada. El mar. Chiquitico. ¿Qué hubiese pasado ahí? ¿Qué hubiese pasado ahí? Lo que le dijeron a Moisés, ¿nos trajiste para morir aquí? Nos hubieras dejado allá. Nos trajiste para morir hasta aquí. Yo creo que los israelitas todavía no habían alcanzado a ver la protección de Dios. Y ojo Porque que Dios había colocado una columna de fuego para que estuviera entre ellos y el ejército de Egipto. ¿Sí? Y Dios le da una directriz a Moisés. Y Moisés extiende la vara, el mar hace bomba. Ustedes se imaginan, o sea, yo solamente de imaginarlo. En algún momento de mi vida tuve la oportunidad de estar en un acuario y ver la belleza del mundo acuático. Es muy bonito. Pero venga, a los israelitas ese día les tocó el mejor tour. Porque según lo que yo entiendo y por lo que yo leo, era un muro de agua aquí y otro muro de agua aquí. Ellos iban pasando en seco. Pues ahí aprovecharon, echaron un ojito y miraron, ay, mira, ese tiburón ahí tan chévere. Sí, me empezaron a molestar porque no les podía hacer nada. Y apenas el último israelita pone un pie al otro lado. Pero hermanos, es que yo no sé qué tanto, o sea, no puedo medir la distancia. Porque es que no estaban hablando de un lago. Tal vez sabemos que un lago mide tantos metros de largo. Pero aquí estábamos hablando de ¿qué? Del mar. ¿Sí? ¿Cuántos migrantes cubanos quisieran ver ese milagro? De La Habana a Miami. El hermano Jesús Sotolongo dice que sí, ¿no? Que se abra el mar y que ellos puedan pasar. Y pasar en seco, ¿no? Y pasar en seco. Ni siquiera lodo. Y pasar en seco, pero yo sé que los cubanos también quisieran que viniera el ejército de los Castro ahí y cuando llegue el último cubano a Miami, vuelve y se cierre el agua. ¿Sí? Miren eso. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo. Montes Arango, Néstor Leonel. Con una situación de esas, yo no dejaría de creer en Dios. Yo llego al otro lado, al desierto, me muere la risa. Porque si Dios pudo hacer eso, la tengo clara que puede hacer cualquier cosa. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Que somos nosotros desagradecidos. No estamos hablando de nosotros porque nosotros no estamos allá. ¿Qué pasó con el pueblo? Bueno, la gente es desagradecida, la humanidad es desagradecida, no importa lo que Empezaron a renegar y se volvieron a los ídolos y hicieron de todo. Todavía no son los ídolos, pero empezaron a... La misma Biblia lo dice, eran de dura cerviz, tenían el corazón endurecido. Sí, eso era. Listo. ¿Y ahora qué vamos a comer en este desierto? Y Dios les manda maná. Eran los únicos que desayunaban, almorzaban y comían sin hacer absolutamente nada, solamente ir caminando por el desierto. ¿Y para qué los llevó Dios a la peregrinación por el desierto? Para entregarles una tierra, o sea, los están premiando y todavía se seguían quejando. Y estuvieron 40 años en el desierto por su incredulidad. Porque para mí el acto más grande de incredulidad de esa generación del pueblo de Israel no fue que se quejaran por el maná, porque no iban a comer, no fue que se quejaran por el maná, que porque no tenían carne. Fue el temor para tomar lo que era de ellos, lo que Dios les estaba entregando.
Esa no fue la razón por la que no entraron a la tierra prometida. ¿Sí recuerdan esa historia en Éxodo? Sí, Caleb y Josué. Llega Moisés, escoge uno por cada tribu y los manda a reconocer la tierra. Y Dios les había prometido que les iba a dar una tierra donde fluía la leche y la miel. Y ellos fueron e inspeccionaron la tierra. Y dice el texto que un racimo de uvas lo traían entre 2 hombres. ¿De qué tamaño eran las uvas? ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué dijeron estos 12 espías? ¿Recuerdan? ¿Dónde están las profesoras, las profesoras de los niños? Que esa historia es fascinante cuando uno la da en clase de niños. Yo me la sé desde que tenía como 8 años. 10 dijeron que era una tierra muy de gente muy poderosa. Y Josué y Caleb sí vieron la gloria de Dios y dijeron que sí era para ellos. Ok. Eran gigantes y que no iban a poder doblegarlos. Que se sentían como langostas, eran como langostas delante de ellos. Exactamente. Los 12 dijeron, la tierra es muy buena. La tierra es productiva. Pero 10 dijeron, sin embargo, no, ellos no utilizaron, sin embargo, ellos dijeron pero los tipos que viven allá son gigantes. Mi pregunta es, ¿eran más grandes que el mar? No. Obviamente no, ¿cierto? Sin embargo, dijeron, Dios nos trajo aquí a que nos pisaran como langostas, a que nos estriparan, a que nos acabaran. Y se quejaron. Los únicos dos fue Josué y Caleb, que dijeron, vengan ustedes porque están chillando en la chilladera. A ver, si Dios nos trajo hasta aquí, Él nos va a entregar a esa gente. Para ayer fue tarde, arranquemos pues. Pero pudo más la democracia. Pudo más los 10. ¿Y qué dijo Dios? No, ustedes no van a entrar. ¿Por qué? Porque dejaron de creer. Después de 40 años. Les cayó una peste a esos 10, ¿no? Y murieron relativamente rápido. Sí, pero los demás siguieron ahí por seguirles el juego. Y toda la generación murió en 40 años. Pero yo creo que eso surgiría, esa situación, porque el miedo que al ser humano le da lo desconocido, lo que no se conoce. Pero teniendo un Dios que te ha abierto el mar rojo y todo lo demás. Tener esa fe. Sí, pero el miedo es un sentimiento asqueroso, es lo más bajo del ser humano. Luz, usted y yo no estábamos cruzando en seco por el medio del mar rojo. Pero sin embargo, te lo voy a valer. Vamos a tenerla ahí. Hermano. Está acá, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, hermano Augusto. ¿Cómo vas? Yo quisiera dar un comentario con respecto al pueblo de Israel. ¿Sí? Que Dios los llevó al desierto 40 años para que se purificaran, para que pudieran entrar a la tierra prometida limpios de corazón y de alma. Entonces, ese trayecto de 40 años en el desierto, muchos murieron. Pero la idea de Jehová era que se purificaran, llegaran limpios a la tierra que da leche y miel. Ok, hermano. Sin embargo, todos esos que murieron era esa generación que dudó. ¿Sí? Y con esa nueva generación llegan y el primer reto es conquistar Jericó. Una ciudad fortificada como las de la época, totalmente amurallada. Y obviamente lleva mucho más tiempo siendo ciudad, siendo nación, que el mismo el pueblo de Israel. Y como mínimo ellos, ¿qué tenían? Aparte de tener la protección de sus murallas, ¿qué otra cosa tenían que no tenía todavía el pueblo de Israel bien constituido? Ejército. Ejército, muy bien. Ellos tenían sus fuerzas armadas allá, Israel todavía no.
¿Qué pudo haber pensado? A ver, pensemos un poquitico. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos sido el gobernante de Jericó? Yo preparo mi ejército. Y yo les digo, vamos a sangre, pero no vamos a dejar quitar esto. Es nuestra casa, es nuestra tierra. No nos la vamos a dejar quitar. Yo hubiera hecho eso. Y tal vez, y quizás, eso fue lo que hizo el rey de Jericó. Muy seguramente el rey de Jericó estaba esperando ver desde la parte alta un ejército marchando en contra de su ciudad. ¿Y qué se encontró? Se encontró con Jehová. Se encontró con un pueblo desarmado, Marchando alrededor. Pero con la marchando alrededor, callados, La ciudad. callados, nadie decía nada. Es una gran estrategia, pues. Desconcertó al ejército enemigo completamente. ¿Y estos qué? Un día. Al segundo día, lo mismo. El tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Pero el séptimo día, ¿cuántas vueltas dieron? 7. 7. 7. Entonces dan una vuelta. 3 en total. Otra vuelta. Bueno, ya porque dieron 2. 3, 4, 5, 6. ¿Y a la séptima vuelta qué hicieron? 6 más. No, 6 Gritaron. vueltas más. Gritaron. Fueron 3 en total. 7 vueltas el último día. Fueron 3 en Por total. eso. 13 vueltas. El último día, Daniel, el último día, en la séptima vuelta, ¿qué hicieron? Gritar. La orden era gritar. Gritaron y el muro Gritar cayó. y tocar unos cuernos. La trompeta. La trompeta. ¿Y qué pasó? Se derrumbó la Todos ciudad. se cayeron. Se derrumbaron los muros. Los muros se fueron al suelo. Aparte que, obviamente, que cuando cayeron los muros, tuvo que haber acabado con muchísima gente. Sí. La moral se las dejó más por debajo de lo que estaba, de donde habían caído los muros. Y así empieza la conquista de la tierra prometida. De Canaán. De Canaán. ¿Qué tenía ese pueblo? ¿Qué tenía esa generación? Fe. Confianza. 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 Lo que decías ahorita, ellos tuvieron miedo, la primera generación tuvo miedo. Y el miedo saca de lo peorcito que nosotros tenemos, lo saca el miedo. Sin embargo, esta nueva generación ve ese milagro, conquistan todo. ¿Cómo? Le voy a pagar a Mimi first. Ok. Conquistan todo. Pero ¿cuál es la palabra clave o la frase más repetitiva en el libro de Jueces? Que volvían a pecar otra vez. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía como bien le parecía. Entonces, ellos se olvidaban de Dios. Es eso. ¿Por qué nosotros necesitamos que nos recuerden esas cosas? Para poder seguir confiando. Quizás no. Estoy 100% seguro que ninguno de nosotros cruzó el Mar Rojo. ¿Cierto que ninguno de nosotros cruzó el Mar Rojo en seco? No. No. No lo ha cruzado, no lo cruzó. Ninguno de nosotros caminó alrededor de los muros de Jericó. Sin embargo, piensa en algo. Piensa de qué
lodazal te sacó el Señor. ¿Dónde estabas cuando decidiste oír la palabra? Cuando decidiste empezar a creerle a Dios. Cuando ese creerle a Dios te llevó a un arrepentimiento. Te llevó a una obediencia para un renacimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Si Dios te sacó de donde te sacó, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, ¿qué hay imposible? Vuelvo y digo, nosotros no somos todopoderosos. Pero yo le voy a dar la razón, así ustedes se enojen conmigo. Yo le voy a dar la razón a aquellas personas que van a denominaciones de tipo evangélico y dicen, es que en su iglesia no se siente el Espíritu Santo. Y les voy a dar la razón a ellos, no porque ellos tengan la razón en la forma que piensan que se debe mover y sentir el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Les voy a dar la razón porque la iglesia, nuestra iglesia, no son los muros de los edificios en los que nos reunimos. Nuestra iglesia virtual, como la ha llamado el hermano Daniel Young, no es la sala de reuniones de Zoom del hermano Alejandro Arango. Iglesia son ustedes, iglesia soy yo. Y el Espíritu Santo no mora dentro de ese edificio. El Espíritu Santo mora dentro de tu edificio, dentro de mi edificio. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 6, cuando habla de la fornicación, dice que, vamos a leer, no lo voy a parafrasear, vamos a leerlo. Vayan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 6. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20, dicen, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo de quién? ¿Alguien que esté siguiendo la lectura conmigo? Del Espíritu Santo. ¿Es templo de quién? Del Espíritu Santo. Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Dónde se tiene que sentir el Espíritu Santo? En el edificio de Impact. En nosotros. En el corazón. El cuerpo. En nosotros. En nosotros. En nosotros. En mi corazón. Ahora, yo tengo que ser coherente. Sí, hermano, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Sí, hermano, gloria a Dios. Amén. Pero me mantengo triste, me mantengo deprimido, me mantengo de mal genio, me mantengo bajoneado, como decimos nosotros aquí en Medellín. ¿Eso es coherente? No. ¿Es coherente que yo que digo que me mantengo lleno del Espíritu Santo,
lo que acabo de leer, porque el Espíritu Santo viene a vivir en mí, que soy iglesia, y que yo salga a decir, ay, hermano, es que yo no siento el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿A qué te estás refiriendo como iglesia? ¿Al edificio o no lo estás sintiendo dentro de vos? Pero nosotros no llegamos a ese nivel, porque nosotros llegamos y no es que los hermanos no tienen el Espíritu, y vos sí lo tenés, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros, iglesia, olvídense, saquen de su diccionario, saquen de su mente. A partir de hoy no volvamos a pronunciar es que nosotros somos débiles. Porque ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijimos al comienzo? Que el Espíritu Santo era ¿qué? Poderoso. Poderoso. Ayúdenme a entender. ¿Cómo es que dentro de mí vive un poderoso Espíritu Santo, pero yo soy débil? Eso tiene lógica, Daniel. No debería de tenerla. ¿No debería? No la tiene. Es que no la tiene. No No la tiene. tiene. Pero ¿por qué nosotros la confesamos con la boca? ¿Por qué? No hay lógica, pero seguimos como burriguitos, como los demás, siguiendo pensando de esa forma. ¿Por qué? Por una simple razón, mi hermana. Nosotros nos estamos comiendo el caramelito. Nosotros nos estamos comiendo el caramelo, el confite, el dulce, el chocolate, como lo quiera llamar, el mecato, de la mayor falacia de la argumentación de Satanás. Esta es la hora que todavía muchos cristianos creen que nuestra lucha es contra los apetitos de la carne. Cuando por ende, nosotros debimos de haber hecho morir esas cosas en nosotros hace mucho rato. Pablo, en Efesios capítulo 6, nos dice cuál es nuestra verdadera lucha. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas que gobiernan en las regiones celestes. Pero nosotros ni siquiera estamos entrando a ese campo de batalla. ¿Por qué? Porque somos débiles. ¿Y cuántas veces hemos escuchado nosotros, hermanos, decir y hasta nosotros mismos, ay, es que yo soy débil? Ay, es que yo soy tan débil. Ay, hermano, es que la debilidad de la carne. Yo estoy 100% seguro de que la carne es débil. ¿Saben por qué la carne es débil? Porque nos enfermamos. Porque con el pasar de los años, nuestras fuerzas van mermando. Nos cansamos normalmente. Yo recuerdo cuando tenía 17 años. Todavía me acuerdo. Gracias a Dios, todavía me acuerdo. Ya tengo memoria para allá, me llega la memoria. Pero créanme, hermanos, yo a los 17 años me levantaba temprano, iba a estudiar, jugaba un partido de fútbol sala, de 35 minutos en el colegio.
llegaba, iba a entrenar y estaba regresando de entrenar tipo 7 de la noche. Y a las 7:15, 7:10 yo estaba jugando en la calle con mis amigos. Ahora, en el año 2019, que fue la última vez que jugué fútbol, que hice el ridículo. Ya no se juega, ya ni corríamos. Pero fue cuando estuvo Alejandro con toda la familia acá. Jugamos, no alcanzamos a jugar 35 minutos. Obviamente sin correr lo que se corría en aquellos años. Pero créanme, hermanos, que tuve que llegar a mi casa, darme una ducha y tomarme un montón de pastillas para poderme levantar al otro día. Y ahí recordé. Pero qué divertido. Ahí recordé el poema de Rubén Darío. Juventud, hermoso tesoro, y te vas para nunca más volver. Cuando quiero llorar, lloro y a veces lloro sin querer. Ahí la carne es débil, hermanos. Pero ¿saben qué? Mientras la carne es débil, el espíritu se hace fuerte. Amén. Mientras esta carne va en declive, el espíritu nos vivifica. Vamos a empezar. No vamos a empezar a hacer milagros, porque nosotros no estamos capacitados para eso. Pero como le dije a un grupo de hermanos anteriormente cuando estudiamos este tema, levánteme la mano todos los que quieran ver milagros del Espíritu Santo hoy en día, en este 2021. Levanten la mano los que quieran ver milagros del Espíritu Santo. Hemos visto milagros. Yo los veo. Yo los veo en mi vida. Ok. Pero levanten la mano todo el que quiera ver milagros del Espíritu Santo a partir de hoy. Todos los que quieran ver al Espíritu Santo actuando con poder en la iglesia de Cristo. Amén. A todos los que levantaron la mano, facilito. Empiecen a dejarse dominar por el Espíritu que vive dentro de ustedes, y ese es el mayor milagro. Amén. Mire, hermanos, usted Amén. no tiene que ponerle las manos a nadie, usted no tiene que hablar en lenguas, usted no tiene que hacer, sino deje que el Espíritu Santo lo transforme a usted. Amén. Vamos a ver, a partir del jueves, vamos a ver un poder del Espíritu Santo actuando muy afuera. Y esa obra fue de afuera hacia adentro. Jesús hizo milagros, los apóstoles hicieron milagros, la iglesia del primer siglo se fundó sobre los milagros de los apóstoles por una simple razón. ¿Saben cuál era? No, sí, siempre es el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue la razón de por qué hubo esos milagros? Ellos creyeron. Para confirmar. Confirmar la palabra. Para confirmar Juan la palabra. escribe y dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Juan no habla de milagros, Juan habla de señales. Aparte de estas, las cuales si se escribieran, no cabrían los libros en el mundo. Eso lo dice Juan. Pero las que se escribieron, se hicieron para que ustedes crean. ¿Sí? Jesús no podía decir, imagínense así, miren la escena. Jesús está ahí en el monte, enseñando el sermón del monte. ¿Listo? Hablamos de Mateo capítulo 5. No había Mateo capítulo 5. Entonces, Jesús tenía que demostrar que Él era el Hijo de Dios con poder. Que Él vino a liberar, a predicar el año agradable a los cautivos por el pecado. ¿Sí? Y ahí están. Hoy en día, el Espíritu Santo no ha dejado de hacer milagros. Déjese dominar por el Espíritu Santo. Y va a empezar a ver que ya no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. ¿Sí? Usted y yo podemos actuar poderosamente
transformando nuestra propia vida. Usted quiere ver un milagro, déjese mover por el Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo transforme su vida. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Qué pena, acabo de mirar el reloj, me lo quité hace rato para ponérmelo al frente, pero acá lo acabo de mirar y no había visto la hora. Me disculpan.